Son las 2 de la tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, en nuestro nuevo programa de entrevistas, análisis, debate y tertulia aquí en Radio Monumental, una producción de Noticias Monumental que busca establecer precisamente esta dinámica en temas importantes para el país y de llenar un espacio que había precisamente en los medios nacionales sobre análisis político y de realidad nacional profundo. Recuerde que nos puede escuchar en cualquier parte del territorio nacional a través de 93.5 FM, en cualquier parte del mundo en www.monumental.co.cr y que nos puede observar por diferido esta noche a las 8:30 de la noche a través de Canal 2, la imagen de la radio. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, prácticamente toca a todos los costarricenses, y son los retos sociales del próximo gobierno. Hoy va a estar en la cabina Monumental y ahorita los vamos a saludar doña Ana Elena Chacón, segunda vicepresidenta electa de la República, don Carlos Alvarado, futuro ministro de Bienestar Social, que a su vez ocupa la presidencia ejecutiva de Limas. Entonces, ellos van a estar con nosotros todo el programa. Supongo que para ustedes además será una oportunidad valiosa, como siempre lo hacemos en Matices, de abrir la línea hoy para aprovechar de preguntarle cosas específicas en lo social, tanto a doña Ana Elena, que tendrá la coordinación del sector social, como a don Carlos Alvarado, que además es una persona muy preparada, colega también, es periodista, Carlos Alvarado, y entonces vamos a hablar con ellos en pocos minutos. Como siempre en Matices, vamos a empezar dándoles un boceto del tema del día de hoy, preparado por nuestra productora Isel Martínez. Escuchamos nuestro boceto. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. El país espera una transición importante, la cual se concretará este 8 de mayo con el traspaso de poderes. Es a partir de ese momento donde formalmente el próximo gobierno del presidente electo Luis Guillermo Solís asumirá una serie de retos importantes, muchos relacionados a temas sociales. Si bien en la actualidad hay indicadores favorables para la calidad de vida de los costarricenses, entre ellos que la actual tasa de natalidad es la más baja de la historia, hubo una disminución en homicidios y un repunte en los salarios mínimos reales, hay situaciones importantes que aún no han alcanzado una solución. Desde hace 20 años, el 20% de la población se encuentra en condiciones de pobreza. Si bien la cifra se mantiene, esto no significa que sean siempre las mismas personas. Entre 2011 y 2012, el 47% representan nuevos pobres, es decir, personas que un año atrás no estaban en esta condición. Cabe destacar que según el Instituto de Estadística y Censos, para el 2012, cerca de 280,000 hogares están en condiciones de pobreza. A esta estadística le sumamos que, a diferencia del resto de los países de la región, Costa Rica muestra tendencias a la desigualdad de ingresos entre la población. Además de esto, el informe del Estado de la Nación señala que solo el 38,8% de los trabajadores tienen todos los derechos laborales y que en la actualidad hay una tasa de desempleo abierto del 7,8%, donde las mujeres y los jóvenes de zonas rurales son los más afectados. Sin dejar de lado el reto inminente que se vive, el envejecimiento de la población que cambiará las necesidades sociales y de salud. Los retos sociales que esperan formalmente al próximo gobierno a partir del 8 de mayo son importantes. Con la toma de poder se asumirán desafíos trascendentales. ¿Será suficiente 4 años para solucionarlo? ¿Qué se deberá enfatizar en primera instancia? Hoy le presentamos algunos matices del tema. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2 de la tarde con 9 minutos. Ya escuchábamos nuestro boceto, este estado de situación que nos hacía Isel Martínez, nuestra productora. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Regresamos para entrar ya en discusión del tema de hoy, los retos sociales del próximo gobierno. Los invito a estar atentos para en el momento en que abramos la línea telefónica, ustedes puedan plantearle sus preguntas tanto a doña Ana Elena Chacón, segunda vicepresidenta de la República electa, como a don Carlos Alvarado, próximo ministro de Bienestar Social, y por su parte además presidente ejecutivo entrante del IMA. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros en Matices, ya regresamos.
la actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Matices, los tonos de la actualidad. Son las 2 de la tarde con 13 minutos. Ya está en la cabina monumental con nosotros doña Ana Elena Chacón, segunda vicepresidenta electa de la República. Estamos esperando, ya casi va a llegar don Carlos Alvarado, nuevo ministro de Bienestar Social y presidente ejecutivo de Lima. Doña Ana Elena, ¿qué tal? La última vez que la entrevisté, que fue hace poquito, era candidata. Sí, precisamente la tarde del 6 ¿Se cambió la bandera? ¿Perdón? ¿Se cambió la bandera? Me cambié la bandera, exactamente. La tarde del 6 de abril yo vine aquí con un pin Randall del Partido Acción Ciudadana, y hoy ando con un pin de Costa Rica, de la bandera de Costa Rica, porque hay algo que uno debe tener claro, y es que cuando se llega a gobernar bajo una sola bandera. Las banderas partidarias son parte y un medio importante. Todas que querramos participar en política lo debemos de hacer a través de los partidos políticos, pero una vez que se alcanzan los puestos debe privar primero la patria. Y por eso ando con este pincito nuevo, mucho orgullo de mi querida bandera de Costa Rica, y en algún momento nos pondremos otro que cuando nos den ya después del 8 de mayo, sabiendo que seré la segunda vicepresidenta de este país. Voy a aprovecharla como vicepresidenta mientras entramos a temas sociales. Un día sosteníamos aquí un grupo de analistas, sí, ¿verdad? Hablando de un montón de cosas. Una de estas era cómo afecta, bueno, le pregunto más bien si les afecta que la segunda ronda sea tan larga a la primera, tan distante. En El Salvador, la primera ronda fue el mismo día que nosotros, pero al mes ya tenían presidente electo. Nosotros nos tuvimos que esperar 2 meses. Y esto les hace a ustedes, ganadores en las elecciones, de una transición pegadísima, ¿verdad? 4 semanas con Semana Santa en el medio. Así es. Sí, todo ha sido muy atropellado en ese sentido de los tiempos, ¿verdad? Realmente Costa Rica es un país que ha tenido, desde que somos segunda república, 2 veces segunda ronda, ¿verdad? Sí. Con Abel Pacheco y ahora con don Luis Guillermo, y las 2 segundas rondas con los hermanos Araya Monge. Realmente cuando se discutió el nuevo código electoral se vio ese tiempo, pero el tribunal no está tan capacitado, eso fue lo que habló el Tribunal Supremo de Elecciones, para sacar el código electoral del 2009, que no tenía una capacidad de montar una segunda ronda tan rápidamente como lo tienen otros países. Por eso es que el periodo quedó de 2 meses. Bueno, yo no quiero discutirle al tribunal porque no sé sus gestiones internas, hasta qué punto realmente son así, de volver a imprimir las papeletas, preparar de nuevo toda la supervisión, la repartición, el conteo y lo que pueda haber, pero sí creo que fue muy larga, ¿verdad? Fue muy larga, lo que hace que sea muy desgastante, y que para esta transición queden muy pocos días, lo que nos tiene trabajando 16 horas al día nosotros, entre nombramiento de gabinete, escuchar a los ministros salientes, ponernos en contacto obviamente a los presidencias ejecutivas entrantes. Terminamos de nombrar gabinete el lunes 28, entrevistando personas que querramos que vayan con nosotros al gobierno, que pasen por supuesto por el visto bueno del presidente electo. Así que se hace mucho trabajo, pero además hay que preparar una toma de posesión, y un poco todo lo que será nuestro trabajo desde el día 1. Cuando uno ingresa al gobierno a cumplir un periodo constitucional, siempre hay un día menos, igual que en la vida, pero en la vida uno siempre piensa, bueno, mañana será otro día, lo hago, pero siempre hay un día menos para trabajar. Por eso es que yo quisiera que nosotros el 8 de mayo, después del mediodía, que será juramentado Luis Guillermo Solís, que probablemente esto sea definitivamente un acto muy emotivo para nosotros los costarricenses, y por supuesto para mi persona, que he tenido el enorme honor de acompañarlo en este proceso. Vamos a dedicarnos a trabajar todas las horas posibles, todos los días, y quisiéramos llevar adelantado un plan estratégico de lo que será nuestro trabajo. ¿Cómo ha sido el proceso de transición? Insisto, antes de entrar en lo meramente social, ¿cómo ha sido el proceso de transición? ¿Tienen algún reproche de los ministros salientes?
Bueno, yo en lo personal no, hasta el momento no, realmente, bueno, ya está Carlos acá con nosotros, que le doy la bienvenida, sí, pero Carlos y yo estuvimos el lunes en el MINAE viendo algunas, nos estaban pasando la estafeta y la verdad que don René, muy caballeroso, con mucha información, estaba don Edgar Gutiérrez también con nosotros, vimos algunos asuntos que tienen que ver, por supuesto, porque el tema ambiental está muy de la mano con el tema social, y hasta el momento yo no he tenido ningún reproche de algún jerarca designado que le quieran esconder información, ¿verdad? Pero eso es, tal vez lo estoy diciendo con mucha premura. Una cosa también es la información que uno recibe en este traslado y otra cosa es lo que se encuentra cuando llega, ¿verdad? Pero aquí yo no me estoy adelantando a los hechos, simple y sencillamente quiero que sepan nuestros compatriotas que nosotros seremos muy muy severos cuando encontremos irregularidades en llevarlas hasta las últimas consecuencias, de ser así que las encontremos. Doña Ana, además de la coordinación social, dentro de lo social irá lo ambiental en su vicepresidencia. No tanto dentro del Consejo Social, ¿verdad? Dentro del Consejo Social obviamente tendrá un lugar muy importante el acueductos y alcantarillados. El tema del agua es vida, el agua es lo primero que deben tener las comunidades. Además, la falta del agua profundiza la pobreza, las mujeres son las que tienen que transportar el agua, así que será un tema fundamental, obviamente el tema ambiental. Pero el Consejo de Ambiente que ha tenido esta administración, que merece un trato especial en todo el tema, en donde se sientan en este consejo también el ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, obviamente acueductos y alcantarillados, ese tendrá su lugar especial y no sé todavía, porque no lo he conversado con don Luis Guillermo, quién decida él que coordine este Consejo Ambiental que no queremos que desaparezca en la nueva administración. Bueno, ahora sí voy a incluir a don Carlos Alvarado, próximo ministro de Bienestar Social, por tanto, presidente ejecutivo de Limas. Colega, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, gracias Randall, doña Ana Elena y la distinguida audiencia. Los venía escuchando el inicio del programa, así como el reportaje que presentaron al inicio. Casualmente vengo desde el otro lado de San Pedro, donde está la oficina central de Limas, en este proceso de transición y este proceso de que nos pasen la estafeta, como dicen, y de conocer más, de indagar más, de tener investigación, tener datos. Pero muy, muy contento de estar acá. Gracias, Carlos. En este país hay un montón de herramientas que yo, por lo menos bajo mi criterio, son muy subutilizadas. El Plan Nacional de Desarrollo es uno, ¿verdad? Yo a veces creo que el Plan Nacional de Desarrollo solo lo conoce el ministro de Planificación. A veces me parece eso, porque cuando uno agarra las evaluaciones que hace la Contraloría General del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad?, que lo responde centralizadamente el Ministerio de Planificación, a veces me parece como que los jerarcas de las instituciones que tienen que responder a ese Plan Nacional de Desarrollo no tienen idea de cuáles son los objetivos que están planteados. Si no, recae toda la responsabilidad sobre el ministro de Planificación. Creo que un esfuerzo que tenemos que hacer los medios de comunicación en esta administración es darle seguimiento al plan rescate. Es decir, este es su plan de desarrollo, ¿verdad? Sí. Que se va a ver plasmado en un Plan Nacional de Desarrollo. Pero este es el plan con el que ustedes están entrando y darle seguimiento a eso. Ahí hago mea culpa yo de los medios de comunicación, que muchas veces nos olvidamos del plan que se presentó en campaña y no le damos el debido seguimiento, porque finalmente la gente que votó por el PAC votó por el plan rescate. Así es que les iba a pedir ir casi punto por punto del plan rescate en tema social, para ir explicándole a la gente las repercusiones de estos puntos. El primer punto, uno de los primeros puntos del plan rescate es reducir la desigualdad y eliminar la pobreza extrema, ¿verdad? Y hay varias medidas, entonces quiero ir explorando prácticamente todas. En la idea que ya se ha lanzado del Instituto Nacional de Infraestructura en el MOP, cuando uno piensa en unir COSEBI, CONAVI y el Consejo Nacional de Concesiones, inmediatamente a uno se le prende el bombillo y dice, bueno, genial, porque usted va a tener una oficina de proveeduría, no 3 oficinas de proveeduría, una auditoría, no 3 auditorías, una oficina de prensa, no 3 oficinas de prensa, y bueno, ¿verdad? Sí. En el tema social hay instituciones que están duplicadas, claramente, se ha señalado una y otra vez.
y hay registros que están duplicados. Una de las medidas, doña Ana, que se esboza en el plan rescate es implementar un registro único de beneficiarios, ¿sí? Con una reforma general de FODESAF. ¿En qué consistiría esta reforma y qué consecuencias tendrá? Ya la reforma está hecha y es ley de la República, porque me tocó a mí. FODESAF es un poco como cuando uno entra al Congreso de la República, lleva en ciernes algunos bebés que quiere que nazcan. Ajá. Y FODESAF algunos. Bueno, yo llevaba un montón, lo mío eran unos partos múltiples, ¿verdad? Ahí en la cantidad de... Hay otros que van con la píldora del día después desde la esquina Cuesta Mora. Sí, yo tenía muchos, pero uno fue presentar una reforma a la Ley General de FODESAF, la cual me tomó durante mi periodo constitucional 3 años y medio sacarla. Fue aprobada la ley, y la ley se ha venido implementando en estos 4 años, porque fue aprobada al final del periodo constitucional, casi que en el 2009. Por lo tanto, ese registro ya está. Lo que tenemos nosotros y nuestro reto es la implementación del mismo. El día jueves de la semana entrante, Carlos y yo tenemos una reunión con doña Amparo Pacheco, quien es la actual directora del Fondo de Asignaciones Familiares, para ver el avance del mismo. Pero no estamos empezando de cero, estamos empezando realmente en más bien ya la ejecución de ese registro único de beneficiarios. Y quisiera expandirme un poco para explicar el porqué del registro único de beneficiarios. Costa Rica, si bien sí hay duplicidades, pero yo no eliminaría ningún programa social. Lo que sí haría es la eliminación de las duplicidades y trataría de hacerlos más eficientes. Pero hemos tenido un enorme error, que es que nunca hemos medido el impacto de estos programas sociales. Nada más se giran los recursos. Estos recursos en general son de asignaciones familiares, aunque hay otras instituciones que tienen otras fuentes de ingreso, y se dan a beneficiarios, y en algunas ocasiones también muy bien dados bajo una condición, ¿verdad? Lo que llamamos subsidios condicionados. Damos una beca condicionada a que el chiquillo y las chiquillas permanezcan en el colegio, en la escuela, sea FONAVE, sea Avancemos. Damos también transporte de estudiantes, un bono alimentario, una serie de cosas. Pero todo esto se da sin saber a quién se le da y durante cuánto tiempo se le da. Por eso yo he llamado que los gobiernos de alguna medida han administrado la pobreza, y que nosotros lo que quisiéramos es literalmente barrer con ella. Y eliminar la pobreza en general es imposible. Ningún país del mundo lo ha logrado, porque depende de los estándares de vida, pero sí han logrado bajar los niveles de personas que viven en condición de pobreza, y nosotros lo que tenemos ahí estipulado es la erradicación de la pobreza extrema. Aquí estamos hablando de 340,000 personas que están en 88,000 familias unidas. Esas 88,000 familias deben de ser identificadas y deben de ser incluidas en este registro único de beneficiarios, y no importa cuántos programas especiales se le brinden, siempre y cuando cada cierto tiempo, y aquí puede ser semestral o anual, dependiendo de lo que se haga, se mida si hay niveles de progreso o no en estas personas. Es decir, si usted le da una beca de Avancemos por 5 o 7 años a una familia, llega un momento en que esta gente tiene que haber salido del colegio y tiene que tener una mayor competitividad para entrar al mercado laboral y ya no ser sujeto de estos beneficios. Esto lo que nos va a llevar a hacer es una combinación muy clara de la única forma de salir de la pobreza, que es el acceso a la política universal social, ¿verdad? Políticas universales como acceso al agua, acceso a la salud, a la educación, y políticas focalizadas, que son todas estas ayudas condicionadas, sabiendo a quién se la damos, por cuánto tiempo se lo damos, y si se lo dimos permanentemente, ¿por qué no logramos nuestro objetivo, que es pasarlo a un nivel de mejor calidad de vida? Carlos, tamaña tarea. Eliminar la pobreza extrema. Son pocas palabras, pero esta mañana tarea. ¿Cómo, de lo que sabe hasta el momento, cómo se encuentra usted, el IMAS? Pues esta semana, que es lo que hemos tenido ese acercamiento a partir de la solicitud de tanto la presidenta Chinchilla como el presidente electo, don Luis Guillermo Solís, hemos tenido esa comunicación con los jerarcas actuales, en este caso con el ministro Fernando Marín, presidente ejecutivo de IMAS,
con quien debo decir que la comunicación ha sido muy fluida. Hemos trabajado muy bien en cuanto a este proceso de transición. Ya hemos tenido varias reuniones, como le menciono, vengo de la institución. Casualmente ayer tuvimos una reunión, ya terminó hasta muy alta hora de la noche, discutiendo temas de FODESAF, discutiendo temas administrativos, etcétera. Pero como bien plantea doña Ana Elena, ahí hay un tema, por un lado, político y de derechos, de objetivos claros, que es lo que usted mencionaba del tema del plan rescate. Hay una política y una meta, que es la erradicación de la pobreza extrema y disminuir la desigualdad. Los indicadores tienen que, o tendrán que medir esa variación a partir de lo que hagamos en el gobierno y la administración de don Luis Guillermo. El Plan Nacional de Desarrollo tiene que servir a eso. El Plan Nacional de Desarrollo no es una herramienta que sirve por sí misma, tiene que servir para algo. Entonces debe servir para que cumplamos ese objetivo, y no solo las instituciones que directamente tenemos eso a cargo, sino complementariamente el aparato gubernamental debe acometer esa tarea. Pero como bien menciona Ana Elena, es un tema muy vinculado con la gestión. Tiene que ver mucho con cómo se administra, cómo se identifica muy bien a las personas que van a ser sujetas de estos beneficios y de esta construcción de capacidades. Nosotros no solo podemos identificar a este grupo de familias y hacer una transferencia. Tenemos que, bien, como dice Ana Elena, evaluar que estamos generando un impacto que va más allá de darle una cantidad a la familia para que con eso suban monetariamente y salgan de la línea de pobreza extrema. Es un problema de gestión, de administración, y ahí es donde entra un poco la complejidad de cómo hacerlo. Es mucho de un trabajo de manos a la obra en el terreno, tanto con las instituciones involucradas, como con la sociedad civil, como con muchos actores que tienen que participar para lograr esto. Es un trabajo meramente, no es, ¿cómo llamarle así? No es un tema de enfoque conceptual, mental, es un tema de trabajo en el campo y de gestión. Así es. Bueno, lleva nada más una semana menos, estudiando la situación, sí, un poquito menos, pero estas son las debilidades que ha encontrado, porque la cosa no es hacer leña del árbol caído y criticar fuertemente a los ministros salientes, pero sí me interesa si ha detectado esas debilidades en la gestión hasta el momento. No tiene que ser de don Fernando, digamos, en general del sistema. No, yo creo que hay un tema que, veámoslo así, el IMAS, para hablar de la institución en concreto, se creó en el año 71, si no me equivoco, y su planteamiento era eliminar la pobreza extrema. Ese es su mandato, y él lo ha sido durante estos 40 años. Tenía un periodo y desaparecía porque lo iban a lograr. O sea, esa fue la visión de José Figueres Ferrer, exacto, que fue el que lo creó. Exacto, ¿sí? El IMAS era un proyecto, o un proyecto que uno inicia, desarrolla y cierra, y esa era una muy buena visión, porque en efecto, la idea es acabar. Si se acaba con la pobreza extrema y se erradica, pues lo que sigue es trabajar con la pobreza, pero ya eso es buscar darle un capítulo cerrado. He tenido, como bien dice Ana Elena, el IMAS tenía un tiempo de vida que caducaba y que, bueno, se fue postergando al tiempo que no se lograba esa meta y ese objetivo. Creo que también hay mucho de la coyuntura, de la política, porque hay muchos recursos en esto involucrados. Hay muchos recursos que se dirigen con las necesidades más básicas de las personas. Casualmente ahora, me hablaba una señora del tema de Guanacaste, y un compañero un joven que trabajaba en la zona, que él me dice que nunca había visto fuera de San José filas tan largas como en las oficinas de Limas, por ejemplo, en este caso en Guanacaste. Filas que empiezan a las 3 de la mañana. Ese es el reporte que tenemos. Una fila que empieza a las 3 de la mañana para obtener una beca, una ayuda, en este caso. O sea, eso golpea. Y eso es un tema también de administración y gestión, pero que refleja la importancia que tiene para la gente todo esto. Pero bueno, estamos hablando de 40 años que eso ha estado ahí. Sabemos, y eso no, como usted bien dice, Randall, no es hablar de una administración en específico o algo, pero sabemos que con esto es una herramienta poderosísima para hacer política electoral. Sí.
Y claro, el que nosotros en la misma campaña, yo que trabajé de lleno en la campaña, que igual que Ana Elena, uno lo veía. ¿Cuál era la queja de la gente en Punta Arenas, en Guanacaste? Sí. ¿Qué le decían? Que le decían que si el PAC llegaba al gobierno, se acababa el IMAS y ya no había becas del IMAS. Y obviamente eso es jugar con la sensibilidad de la gente, mucho de eso. Pero bueno, eso es parte de la política electoral. Claro. Y digamos, ahí recuerdo el día de las elecciones, una mamá muy acongojada que me llamó, me dice, es que ya me mandaron a llamar con mi hijo, me dijeron que no había pasado yo a votar aún, que me olvidara de la beca, ¿verdad? De la beca que le daban al chico. Entonces, pues sí, yo lo que quiero es rescatar dos cosas. El Partido Acción Ciudadana, siendo gobierno, no tendrá ninguna mezquindad con nadie en aprovechar todo lo bueno que se ha hecho en este país. Y este país tiene todavía un colchón de cohesión social y de algunos programas importantes que nos hacen tener una diferencia que cada vez es más pequeña con el resto de la región y con el resto de América Latina. Y por lo tanto, no tenemos ningún afán de destrucción, en absoluto. Nuestro afán es solo en la construcción. Por lo tanto, no vamos a eliminar ningún programa social, vamos a fortalecerlos, pero sí vamos a cambiar los criterios de selección, ¿verdad? O sea, nuestro criterio de selección no es un tema partidario. Nuestro criterio de selección parte de la realidad que vive cada una de estas personas que llega a tocarnos la puerta. Porque además, yo creo que hacerlo como un tema partidario, primero se le da a veces a personas que no corresponde, y segundo, por eso es que no logramos cambiar los niveles y los porcentajes de pobreza que viven en este país. Y para eso tenemos estudios muy claros que han hecho entes bastante neutrales en esto, como el Estado de la Nación y otros, en donde se nos advierte al país que becas de Avancemos y algunos otros subsidios condicionados están llegando mayoritariamente a una clase media. Hay algo que nosotros vamos a trabajar con fortaleza. Nosotros no queremos perjudicar en absoluto a la clase media para que deban de pasar a una situación de pobreza para que deban ser atendidos por el Estado, ¿verdad? Porque entonces también siempre vamos a tener personas nuevas en condición de pobreza. Hay que darle a cada estrato social lo que se necesite para que permanezca, pero también nuestro compromiso, y es un compromiso ético, es un compromiso moral, es un compromiso de vida que tenemos aquí nosotros, tanto Carlos como yo, como las personas que nos van a acompañar, es que deben de llevarse un plato de comida 3 veces al día a aquellas 88,000 familias que hoy no comen, ¿verdad? Y para eso tenemos que hacer algunas transformaciones en lo que es el otorgamiento. A estas familias nunca le vamos a preguntar por quién votaron, porque de todas maneras yo creo que el 1.300.000 votos que obtuvo Luis Guillermo Solís nos da toda la solvencia moral y ética para saber que aquí nos va a cubrir una bandera que se llama la bandera de Costa Rica. El programa Avancemos, poniendo el ejemplo, doña Ana, de que usted decía, no vamos a entrar a barrer lo malo. Bueno, lo malo no, lo malo sí, perdón. No vamos a entrar a ver lo bueno que han hecho otros gobiernos. Bueno, yo creo que el programa Avancemos es una muestra de ello. Avancemos es un proyecto de la administración Arias Sánchez que lo que ha pasado en el gobierno Chinchilla Miranda y supongo ahora en el gobierno Solís Rivera es afinar. Bueno, de mi parte sería absolutamente incongruente con mi forma de pensar, porque si bien Avancemos entra como un programa, yo lo convierto en ley siendo legisladora de la República. Así que, digamos, lo que yo hago precisamente en la reforma de la ley de FODESAF es poner Avancemos como un programa de financiamiento permanente a través de los fondos de asignaciones familiares para que no viniera ningún gobierno nunca a deshacer un hecho tan maravilloso como es el tener un mecanismo de retención escolar, porque ahí tenemos que entrar en varios puntos. Si queremos realmente barrer con la pobreza, tenemos que generar competitividad, es decir, tenemos que generar diferentes estrategias para que nuestros muchachos se queden, Avancemos, recordemos que es para la educación de 3er y 4º ciclo, se queden dentro del colegio y no se vayan por razones económicas. Pero también la información que tenemos es que no todos se van por una razón económica, es decir, que la exclusión escolar y colegial no se da netamente por una razón de necesidad socioeconómica, sino que también hay razones importantes de que el colegio no les es atractivo, no sienten que va a cambiar su estilo de vida, es un lugar que los llena de frustración y una cantidad de estrategias a las cuales nosotros queremos entrar en este abanico para lograr de alguna forma la retención escolar, ¿verdad?
haciendo Avancemos una estrategia más de las muchas que vamos a implementar. Carlos, en el tema de las ayudas condicionadas, que hay muchos criterios mundiales al respecto, pero ¿cuál es la consideración que ustedes tienen en la práctica para lograr que las ayudas condicionadas no sean para toda la vida? Es decir, lo que decías al principio, de que ayuden precisamente a soltar a las familias a las que se les da ayuda condicionada. ¿Cuál es en la práctica, por lo menos el plan general que tienen para hacer esto? Creo que es fundamental lo que menciona doña Ana en cuanto a evaluación. La evaluación es clave para saber, si no hay una evaluación, simplemente estamos dando beneficios a ciegas, sin saber cuál es su impacto, y eso tampoco nos permite mejorar los programas a futuro. La evaluación es clave. Clave entonces son sistemas de información. Y yo creo que estando ya no iniciando, sino ya profundizando en la era de la informática y la era digital, esa tiene que ser uno de nuestros principales aliados en este combate contra la pobreza. Le pongo ejemplos. La tecnología nos permite ahora georreferenciar dónde están las familias, ubicarlas geográficamente, nos permite cruzar bases de datos. Por ejemplo, si logramos cruzar las bases de datos de las diferentes instituciones del Estado de manera eficiente, uno sabe los diferentes beneficios que podría estar recibiendo la persona en diferentes programas o diferentes condiciones, o por ejemplo que si hay un expediente digital en la caja, que se automáticamente reporte alguna condición especial que haga sujeto de recibir un beneficio, por ejemplo, por discapacidad, que no haya que hacer toda una tramitología, sino que haya una transparencia de información entre el aparato estatal o gubernamental para poder actuar. Esos beneficios que permite la informática y las bases de datos y la era digital, hay que explotarlos al máximo. Es un gran reto de gestión y un gran reto de administración, pero lograr eso nos permitiría ya ver los impactos que tenemos eso a través del tiempo, cuando se le empezó a dar a alguien dinero, si obtuvo el título, el diplomado. Ya después uno puede ver si con la caja cruzar, por ejemplo, si se está formalmente en planilla, si empezó a trabajar en algún lugar. Ahí se puede hacer claro, hay todo un tema de la privacidad de la información. Obviamente, eso tiene que ser respetado profundamente, pero teniendo esa información se puede investigar casos, puede verse que no haya duplicidades en el sistema, saber, bueno, pero ya una persona, una familia es sujeta a este beneficio, tal vez lo que le sería mejor es este otro, etcétera. Como dice Ana, es clave entonces que no es como que llega la administración, o no lo hemos visualizado así, no llega nuestra administración y elimina lo hecho anteriormente y sale con un programa nuevo estrella, que es el que ahora sí, una estafeta, una batuta, que vamos a ponerle un nuevo nombre, y que entonces no. Hay cosas construidas, hay que sobre la base que existe tenemos que aprovechar eso. Está la base que tenemos en Avancemos, está lo que se ha avanzado con Red de Cuido, que se debe profundizar y se debe evaluar, mejorar en muchos aspectos. Hay muchos esfuerzos allí que existen. Ahora, lo que tenemos que entender es cómo lo que existe, los recursos que hay, cómo esas herramientas las enfocamos para cumplir nuestras metas, las metas de nuestro gobierno. Y eso es un tema mucho de administración y de gestión. Y hablando de metas, el plan rescate dice girar los recursos de FODESAF asignados a vivienda por ley 25%. Eso es un tema específicamente económico. ¿Cómo lograrlo? Es un tema económico. Bueno, veamos un poco. ¿Por qué 25% cuando antes era un 33%, verdad? Antes se le asignaba al Ministerio de Vivienda el 33% y se redujo un 25% porque se redujo la forma en que se le otorgan por ley los fondos a FODESAF. Primero que todo, veamos un poco cómo se recaudan los recursos de FODESAF. El FODESAF se recauda con un 5% del impuesto a las planillas y antes con un 20% del impuesto de ventas. Eso cambió, el 20% del impuesto a ventas, por un monto específico como de 2.300, no recuerdo exactamente el número, de salarios mínimos de un oficial, de un oficinista del Poder Judicial. O sea, eso hacía que ya este 20% tuviese en alguna medida un monto específico. Pero además de solicitarle ese monto específico de giro a FODESAF,
que superaba, por supuesto, ese 20%, que en muchas ocasiones la Contraloría lo señalaba año con año, no llegó a ser ni un 1% el impuesto de ventas, lo que se le giraba a FODESAF. Se le otorga a FODESAF una personería jurídica instrumental que le da la posibilidad del cobro a los patronos morosos. ¿Qué es lo que pasa? La Caja Costarricense del Seguro Social es un simple ente recolector del dinero. La Caja recolecta y los patronos que le pagan ese 5% que va a FODESAF, la Caja lo gira. Pero cuando la Caja va a cobrar la morosidad, cobra la morosidad de la Caja, no cobra la morosidad de FODESAF. Porque yo siempre lo explico, es como si yo tuviera un apartamento y le digo a usted, Randall, cóbreme el apartamento todos los meses, pero usted no se deja nada por cobrarlo. Te resulta que no me lo pagan 3 meses y la verdad es que el interés suyo es poco porque la Caja no le queda nada por eso. Al otorgarse la FODESAF, la personería jurídica instrumental, se le otorga la potestad del cobro a los patronos morosos, que por 2 años hablamos sobre una moratoria y un arreglo de pago con los empresarios para no maltratar a la gente, y luego la primera recolección de ese cobro con los patronos morosos debía de ser ir directamente al pago de la deuda que tenía DESAF con la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué lo he sido yo así en el momento yo siendo legisladora? Porque me parece que es absolutamente falta de ética que el Estado tenga deudas con el Estado mismo y mucho menos con la Caja Costarricense del Seguro Social. Si yo quiero decir que alguien que contrata con el Estado no puede tener deudas con la Caja, pues ¿por qué el Estado sigue teniendo deudas con la Caja? Y esto lo que hace es pagar todo lo que se le debe a la Caja por atención de personas no aseguradas y sobre todo indigentes. Esto era una suma muy grande de la cual yo esperaría que se llegue, que se haya cancelado gran parte de esa, y tengo entendido que así ha sido, pero bueno, estamos a la espera de esta reunión para verificar las cosas con doña Amparo Pacheco, para empezar a tener ya eso un poquito más de plata en esta gran olla que se llama asignaciones familiares, para trasladar a vivienda estos recursos. Pero hay otro tema vital, que es el impuesto solidario. El impuesto solidario, que se llama así, pero en realidad se le conoce mejor como el impuesto a la casa de lujo, es un impuesto que escalonadamente se le cobra a las casas a partir de 100 millones de colones, se les cobra un impuesto bianual por vivir en casas de este monto y más. Que bajó la recaudación. Entonces, eso es lo que yo no entiendo. Se cayeron las casas. Ahí, sí. O sea, de cuando acá, ahora hay menos casas de lujo, ¿verdad? Se cayeron las casas de lujo y hay menos. Entonces, creo que hay que tomar mucha atención para el tema de caer en la erradicación de precarios. Uno es una mayor eficiencia al cobro del impuesto solidario. Y el otro es el traslado de estos dineros que tenga asignaciones familiares para el Bambi. Y lo tercero también es ver que realmente todo lo que sean proyectos de vivienda se vean con la transparencia que así lo merecen y quiénes son los beneficiarios. Este impuesto solidario, desgraciadamente por el movimiento libertario en su momento, le pusieron un tope de cobro. Es decir, un tope de años para cobrarse, porque aquí no miden el crecimiento vegetativo que pueden tener todos los asentamientos en precario. Y por lo tanto creo que como gobierno debemos llamar a una revisión a esto, porque no dará el tiempo de la erradicación de los precarios cobrándolo durante el periodo de años que lo estipula así la ley actual. Bueno, quería preguntarle, ya les voy a preguntar también sobre los moteles, que además son morosos con el IMAS, pero hay alguien que nos está llamando porque quiere participar del programa, lo estaba escuchando, le pareció muy interesante. Doña Ofelia Teitelbaum, defensora de los habitantes. Doña Ofelia, ¿estaba usted escuchando el programa? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall. Un gran abrazo a doña Elena, amiga, excompañera y ahora vicepresidenta electa de la República. La he estado oyendo con sumo interés, hablando de un tema tan importante como es el que ella está tratando en este momento, ¿verdad? Y viendo a ver de dónde vamos a sacar esos recursos. Doña Elena conoce esto, pero al dedillo, porque ella trabajó en la asamblea, todo lo que fue el FODESAF y todo, hacia dónde van todos los recursos. Ella peleó por esos recursos que fueran a diferentes cosas, igual que lo hicimos con el asunto de la lotería, de la Junta de Protección. Así que, bueno, en primer lugar, Randall, muchas gracias por permitirme este par de minutitos. No podía dejar de llamar porque quería felicitar a doña Elena, desearle
el mejor de los éxitos en su función. Ella perfectamente sabe la realidad de este país y maneja magníficamente bien todo lo que tiene que ver con el gasto social y y a dónde puede haber recursos y cómo se puede disponer mejor de estos recursos. Así que yo estoy segura de que va a desempeñarse magníficamente bien en esa coordinación del sector social, y de veras aquí a la distancia, a través del teléfono, le mando un abrazo gigantesco. Muchas gracias. Bueno, mi querida ex compañera y amiga Ofelia, ya le hice en el momento en que usted salió de nuevo electa, merecida, muy, muy, muy merecida esa reelección, porque hizo un trabajo extraordinario estos 4 años como defensora. Doña Ofelia supo ponerse la camiseta de los derechos humanos en una forma extraordinaria, y es la primera vez en la historia de la Defensoría de los Habitantes que se logra una reelección, y eso yo lo celebro con gratitud. Igual le decía a doña Ofelia el día que conversamos que estamos dispuestos a que nos jale las orejas cuando hace algo este gobierno en contra de los derechos humanos, porque lo veremos con mucho respeto cada una de las observaciones que nos haga desde la Defensoría de los Habitantes, y sabemos, doña Ofelia y yo, que la mayor violación a los derechos humanos es la pobreza. Así que ahí es donde tendremos que enfocar todas nuestras baterías para salir adelante y poder en 4 años, si bien sabemos que es soñar muy alto, decir que dejamos un mejor país, por lo menos dejamos la base de un tejido social para que no se pierda lo que nuestros antepasados lucharon muchísimo por tener. Así que, Ofelia, a través de estos micrófonos, un gran abrazo y espero conversar muy pronto. Doña Ofelia, y yo sería un pésimo periodista si no aprovecho a la Defensora de los Habitantes para preguntarle, según su criterio, cuál es la medida social más urgente para la administración Solís Rivera. Bueno, mire, posiblemente, yo creo que Ana Elena sabe eso perfectamente. ¿Sabe qué es lo urgente? Lo urgente es que consolidemos las listas de la gente pobre y que revisemos a quién nos está atendiendo. Porque mire, hay muchos que por gritar más reciben 2 y 3 y 4 ayudas, y hay otros que por tener menos voz no reciben nada. Eso es urgente. Si nosotros consolidamos esa base de datos, si doña Ana Elena, que estoy segura que debe compartir esto conmigo, consolidamos como país esa base de datos y se dirigen las ayudas efectivamente hacia la gente más necesitada, y no le damos 20 ayudas a una misma gente, ¿verdad? Sino que tratamos de también tocar a la gente que del todo no se les da nada y que están viviendo realmente con ni siquiera con nada para comer. Entonces yo creo que vamos a ir solucionando el problema de pobreza en este país. Claro. Doña Ofelia, muchas gracias. No sé si coincido totalmente con doña Ofelia. El registro único de beneficiarios debe agrandarse no solo a los beneficiarios, sino obviamente a los que deben de ser potenciales beneficiarios, y eso lo tenemos en la ley de FODESAF. Y además de eso, vigilar. Aquí no queremos perjudicar a nadie, pero no queremos ser injustos con que alguien tenga más recursos del Estado que no los necesita cuando tenemos estas 88,000 familias en condiciones tan precarias. Así es. Gracias. Totalmente de acuerdo y muchísimas gracias. Un gran abrazo a los dos y muchos éxitos. Gracias, doña Ofelia, por llamarnos, la Defensora de los Habitantes, la primera, como decía doña Ana Elena, en historia en ser reelecta, que es un tema que se las trae como país el proceso de elección de Defensor de los Habitantes, ¿verdad? Así es. Pero bueno, vamos a la pausa comercial aquí en Matices. Regresamos para hacer 2 cosas: hablar de moteles, que me interesa mucho, por supuesto, y lo otro, abrir la línea telefónica para ver qué dudas tienen ustedes sobre estos temas. Ya volvemos a Matices. De la actualidad.
56 minutos de la tarde, gracias por estar con nosotros en Matices. Bueno, don Horacio Alvarado, el alcalde de Belén, es otra de las personas que nos estaba escuchando y nos llamó porque quiere hablar sobre este tema. Don Horacio, gracias por escucharnos, buenas tardes. Muy buenas tardes y agradecerles más bien a ustedes y felicitar a doña Elena, la cual yo conozco desde hace muchos años y sé que es una mujer muy emprendedora y una mujer que también ha luchado mucho por las clases más necesitadas del país. Nada más quería participar en el siguiente tema. Ana Elena hablaba sobre el tema de bienes inmuebles y las casas de alto valor. Yo tengo un proyecto de ley de cual voy a presentar como asociación también de alcaldes. Doña Ana Elena, los bienes inmuebles era un impuesto que se cobraba el Estado y el Estado lo que cobraba, percibía de esos bienes inmuebles en aquellos años, antes de 1998, era como el 20% lo que recaudaba. Cuando en 1998 se decide que las municipalidades recauden este impuesto, nosotros, todas las municipalidades recaudamos aproximadamente el 90% de ese impuesto. ¿Qué le parece si las casas de alto valor, que ustedes también, siendo usted legisladora, aprobaron ese proyecto de ley, pase a las municipalidades para que las municipalidades cobren ese impuesto? Yo estoy de acuerdo, bajo el principio de solidaridad, que se le devuelva al Estado de esa recaudación el 40% de lo recaudado para construir casas de interés social. Claro. No, bueno, primero que todo, un abrazo a la distancia, mi querido Horacio, señor alcalde, que ha sido un alcalde de lujo para el cantón de Belén. Realmente también conozco de su entrega y me ha tocado en ciertas ocasiones en la vida trabajar a la par suya y siempre ha sido un gran honor. Quiero decirle que este impuesto, usted tiene toda la razón, el impuesto empezó a tener una mayor recaudación cuando el impuesto se pasa la recaudación a los gobiernos locales y además todavía falta, porque no todos los gobiernos locales tienen el nivel de eficiencia que lo tiene Belén, que está en los primeros lugares del país, en donde el catastro debe hacerse de una forma más eficiente y una evaluación de las propiedades también. El impuesto a las casas de lujo, llamado impuesto solidario, sí era un impuesto que debía cobrar Hacienda y no es la primera vez que se hace el propio por pasárselo a Hacienda con un destino único, que es pasarle al Bambi para la erradicación de precarios lo que recauda, pero parece que Hacienda ha sido muy ineficiente en esta recaudación, porque resulta que año a año vemos que más bien hay menos casas de lujos cuando uno ve que se están construyendo y se siguen construyendo, ¿verdad?, en el país. Entonces, ¿qué fue? Se cayeron, vino un terremoto, o sea, ¿qué pasó? Hay dos cosas. Uno es poder buscar nuevas alternativas de un mejor cobro del mismo. Yo estoy absolutamente comprometida de que la generación de la riqueza se crea desde la empresa privada y se debe tener muchos estímulos para que se genere mucha riqueza en el país. Eso es lo que uno quisiera, que se genere cada día más para que cada día haya menos personas en condición de pobreza. Pero la distribución de la misma está a cargo del Estado. Y en este caso debemos de buscar todos una forma mayor de distribución, que es muchas veces, aunque a la gente no le guste, a través del impuesto. Por eso se llama impuesto, ¿verdad? Porque no es algo así como voluntario, es impuesto por el gobierno. Y si los municipios fueran entes más eficientes para el cobro de este impuesto, pues tendríamos que analizarlo. Yo no estoy cerrada a analizar ninguna de las propuestas, siempre y cuando estas sean para el bienestar de las comunidades. Ahí tendríamos que ver entonces cómo se traslada ese impuesto al ente encargado de la construcción de vivienda, que es al Banco Hipotecario de la Vivienda y al Ministerio, ¿verdad? O sea, habría que definir, hay algunos mecanismos para lo mismo, pero por supuesto que usted tiene toda la razón, don Horacio, el impuesto de bienes inmuebles se cobra mejor cuando se cobra a través de los gobiernos locales. No, yo le agradezco profundamente, doña Nelly, y podríamos analizar, ¿verdad? Porque claro, además el porcentaje, yo digo un 40%, podría ser más para el ente que vaya a construir esas casas de interés social. Don Horacio, muchas gracias por llamarnos. A esta hora voy a pecar de poco humilde, pero me alegra mucho que personas que tengan que ver con la toma de decisiones estén oyendo el programa y quieran participar. Don Horacio, muchas gracias. A usted, más bien, muchas gracias por el programa, está excelente. Un abrazo. Un abrazo también, Ana Elena. Gracias a don Horacio. Bueno, dicen en Twitter que se va a poner bueno el programa porque van a hablar de moteles, pero lo que vamos a hablar, Carlos, precisamente es que los moteles son uno de los negocios que más le adeudan a Limas, ¿verdad? Tomaron además una medida muy fácil y entonces le quitaron el rótulo moteles y todos se llaman hoteles de paso desde hace un par de años.
¿qué va a pasar con esto? Porque además son negocios que no están casi nada controlados, ¿verdad? Digamos, no dan factura, no cobran con tarjeta, etc. Además son muy rentables. Absolutamente. Para sí. los dueños. No, son muy rentables para los dueños, pero además, aquí nos decían en modo chota, pero tiene un fondo de realidad, dicen, son muy caros y no pagan impuestos. Pero además, por la naturaleza del negocio, digo, no aceptan tarjeta de débito, por ejemplo, porque por la privacidad del cliente, para que no le llegue en el estado de cuenta. Pero esto le evita controles al Estado, que precisamente con pagos por tarjeta se asegura la recaudación de los impuestos. Sí. Antes de que Carlos conteste, solo quiero decir que el pago obligatorio del impuesto a los moteles se tuvo que quitar por el movimiento libertario, especialmente realmente por don Carlos Gutiérrez, que fue el que insistió no solo en el que quitarle este pago, que el IMA se vio mermado mucho su presupuesto, sí. Sino que también en la misma persona responsable en que se ponga nada más temporalmente un pago a las casas de lujo. Es decir, el movimiento libertario protegiendo siempre que no haya pago de impuestos, entonces no hay distribución de la riqueza. En el 2009 la deuda ya ascendía a 820 millones de colones. Es correcto. Viendo casualmente estados presupuestarios y financieros con el equipo de la institución de Limas, creo que ellos anualmente estaban, bueno, prefiero no dar la cifra, pero no me acuerdo si eran 300 millones los que proyectaban se perdía ahí por ese rubro. Uh-huh. Es curioso que hay moteles que sí pagan. Hay moteles que sí pagan lo que les corresponde, sobre todo los moteles, digamos, los moteles más chicos. Uh-huh. Pero lo que son ya moteles más grandes y que están asociados, que hay un grupo asociado que tiene cierto peso, en efecto no están pagando. Entonces eso es algo que hay que entrarle, yo creo que hay que tomar medidas en eso. Y ahora también yo creo que hay que hacerlo también de manera creativa, porque uno puede decirle a la gente, pues, que vaya a moteles que sean responsables con el fisco. Bueno, pues yo creo se que puede certificar. Que sean responsables, que dejen por lo menos ahí en los pecados. Obviamente yo no creo en eso. Estoy diciendo de broma, ¿verdad? Es un derecho de todos asistir al motel cuando quieran, pero digamos que aporten a la pobreza. En efecto. Sí, para que se lleven dobles satisfacciones. Exacto. Pueden hacer el amor y amar a Costa Rica al mismo tiempo. Así es, maravilloso. Entonces yo creo que eso está bien. Hay que entrarle a eso de lleno. Hay que verlo también en volúmenes y escala. Como se habló antes, por ejemplo, hay otro rubro enorme ahí que es la morosidad, uh-huh. La morosidad patronal, pero la morosidad patronal afecta 2 veces el caso del presupuesto de Limas. Lo afecta una vez porque hay un 0.5% que va directamente a Limas, entonces cuando hay morosidad, el Limas se ve afectado con ese monto, pero también como hay un monto que va a FODESAF y parte del presupuesto de FODESAF llega a ejecutarlo el Limas, ahí se ve otra vez impactado cuando hay deudas con FODESAF. Y como describía antes Ana, lo que pasa es que si bien hasta existe la morosidad patronal, cada uno de estos entes, el Banco Popular, el IMAS, FODESAF y la Caja, por aparte son los que se van a cobrar esas deudas. Entonces tenemos a veces hasta 4 o 5 grupos en las diferentes instituciones haciendo los cobros, haciendo todo lo que tiene que ver esto, duplicando esfuerzos, triplicando, cuadruplicando, etcétera, esfuerzos para cobrar deudas. Que después entran situaciones como que se les da caducidad y empiezan a pelear que son deudas que ya están, que ya vencieron, por ejemplo, que ya no hay que pagarlas. Esos son temas, montos de dinero a los cuales hay que ponerle mucho esfuerzo. Yo pienso que las instituciones deben trabajar de manera conjunta para hacer esto. No puede ser desarticulado porque ahí estamos desperdiciando recursos. Hay trabajos interesantes como el que desde la ciudadanía ha realizado don Roberto Mora, uh-huh. Que es simplemente un trabajo de denunciar a las diferentes, publicar quiénes son las personas que le adeudan, qué montos adeudan y procurar que se pongan al día o que se lleguen a arreglos de pago, etcétera, etcétera. Darles el color. Exacto, pero entonces eso tiene que, no puede ser nada más la ciudadanía la que haga eso tiene que ser una tarea que se aborde desde las instituciones. Además, ¿por qué? Y hasta por la simple razón de que esos van a ser fondos que una vez que los tengamos, se deben destinar a los programas sociales. Entonces es una tarea a la que hay que acometer, a la que hay que entrarle de lleno
una vez que ya tengamos las riendas del gobierno. Bueno, voy a abrir la línea telefónica para nuestros oyentes, 905-222-0000, 905-222-0000, para que nos den su opinión o también le planteen las consultas que tengan desde el ámbito social a doña Ana Elena Chacón, segunda vicepresidenta de la República electa, que además tendrá la coordinación del sector social, y a Carlos Alvarado, próximo ministro de Bienestar Social y presidente ejecutivo del IMAS. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Steve Sánchez. Steve, gracias por llamarnos, adelante. Gracias a ustedes. No sé si tributación directa se hace el ciego, el sordo o a veces al propio, pero para nadie es un secreto que vas a un motel en la zona de San Francisco de los Ríos, si te dan factura, cobran 12,000 colones, ejemplo, pero dice servicio de habitación 1,000 colones, servicio de restaurante 11,000 colones. Gracias. ¿Qué hacemos con eso? Gracias por este aporte, está muy interesante. Al final vamos a responderle a las llamadas y agradecerle la información que ustedes nos brindan a esta hora. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Sí, buenas, Jorge Heredia. Don Jorge, gracias por llamarnos, adelante, por favor. Yo lo que quería saber es qué políticas van a tener para el empleo. Yo soy educador, estamos en mayo y no me llegó nombramiento. Estoy aquí en Alajuela, en una feria de la municipalidad, son más de 500 metros de fila de gente buscando empleo, y yo creo de que el asunto es casi desesperante para muchos costarricenses. Entonces quería saber qué se planea para este problema. Muchas gracias. Gracias, don Jorge. Don Carlos o doña Ana Elena ya casi le responde. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Mauren, de Cartago. Mauren, gracias por llamarnos, adelante, por favor. Sí, bueno, yo les voy a exponer brevemente mi caso. Ya, Mauren, ¿sí? Perdone, nada más, es que no quiero que se corte la llamada. Si puede buscar una mejor ubicación, porque se le estaba interrumpiendo un poquito, para que ellos le comprendan lo mejor que se pueda su apreciación. Ahora sí, adelante. ¿Escuchan bien? Ahora sí, Mauren. Sí, bueno, nuestro caso es el siguiente. Mi familia fue beneficiaria del bono de la vivienda. Cuando nosotros hicimos el trámite, mi esposo tenía un buen salario, entonces no nos lo dieron completo y tuvimos que hacer un préstamo. Ahora mi esposo tiene un salario mínimo. Mi hijo de 8º año de colegio recibe la beca de Avancemos, entonces ya llevamos 2 beneficios. Hace un par de años yo opté por ir a Limas para que me ayudaran con un proyecto productivo, califiqué y bueno, con lo que gana mi esposo, cubrimos alimentación, luz, agua, todos esos gastos. Con lo que me gano yo con el proyectito, cubrimos la hipoteca. Y con lo que le dan a mi hijo de la beca, cubrimos lo de los pases para ir al colegio, porque gastamos casi 35,000 colones por mes. No somos de pobreza extrema, pero con esto que tienen planeado de clasificar bien a las familias, ¿cómo quedaríamos nosotros por haber recibido ya estos 3 beneficios y no estar en pobreza extrema? Muchas gracias. Gracias, Mauren, por compartir con nosotros su experiencia. 905-222-0000 para hacerle consultas a don Carlos Alvarado y a doña Ana Elena Chacón. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Muy buenas tardes, le habla Israel Juricillo desde Limón nuevamente. ¿Cómo le va? Al colega, don Israel. Gracias por llamarnos, adelante. Gracias, y bueno, un saludo a Ana Elena y don Carlos Alvarado. Y primero, desearle los mejores éxitos en su gestión. Hace unos días recorrí la zona rural del sector del Valle del Espeje. Me encontré un estudiante muy de comunidad muy pobre. Él estudia en la Universidad de Costa Rica. Y entonces este tema me lleva a lo siguiente. Hay estudiantes de zonas rurales que entran a la Universidad de Costa Rica en condiciones de gran pobreza, un gran esfuerzo familiar. A veces la Universidad de Costa Rica les da una beca. Otros ni siquiera han recibido ningún apoyo en su secundaria. Pero en la Universidad de Costa Rica encontramos gente, hijos de empresarios, gente muy acomodada, que pagaba colegios privados y al entrar a la U reciben beca total y grandes beneficios, desplazando a estudiantes de zonas rurales, como la gente de Limón, Guanacaste, Punta Arenas, que sí requieren estudios. Y es el tema de la competitividad que señalaba doña Ana Elena Chacón. Entonces, competitividad parejo. Y entonces, en esto de ser parejo, tiene que darse en estudios, estos estudios que se van a realizar para determinar qué familias realmente reciban apoyo para que tengan mejores condiciones de vida a través de sus hijos.
La verdad es que la duplicidad de beneficios, como los que citó ahora una señora, lejos de verse bien, me parece que agravan más bien la situación de otras familias. Gracias, Israel, por compartir con nosotros tu opinión esta tarde. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, le habla Gerardo Rojo. Don Gerardo, gracias por llamarnos. Adelante, por favor. Muy amable. Quería que me explicaran en estos programas lo que hay. Don Gerardo, discúlpeme, si le logra bajar un toquecito al radio para que no se nos meta retroalimentación y poderlo escuchar de la mejor manera. Ajá, correcto, eso está muy amable. Gracias, don Gerardo. Quería preguntarle que en estos programas no hay, la proyección que hay es como un paternalismo total que hay. Y que me diga sobre la migración que también se ha ido metiendo y se ha ido apoderando de estos programas. Muchas gracias. Gracias, don Gerardo, por brindarnos esta consulta esta tarde. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Ahí se cortó, vamos con la última llamada. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Juan Pablo Godínez. Don Juan Pablo, gracias por llamarnos, adelante. Yo soy educador y laboré varios años en el área, en lugares de Talamanca, zona de Talamanca. Y vi muchos casos que en realidad me dejaron completamente una incertidumbre acerca del programa Avancemos. Tenía estudiantes que me llegaban a comentar que iban a comprar al otro lado de Panamá alcohol y venían con tenis y cosas muy caras y se reían, decían que lo habían hecho con la beca. Entonces, volviendo a recorrer la zona acá como educadores, ¿verdad? Que andamos por todo lado, en la zona de Guapiles actualmente, me encuentro otro caso en un colegio acá céntrico de Guapiles, en donde un estudiante de mucha capacidad económica estaba dentro de la lista de becados. Entonces yo creería que es importante coordinar con, bueno, no sé, de verdad, un ente muy coordinado entre lo que es IMAS y todo esto con el MEP, porque no se están verdaderamente ni poniendo en las listas a estas personas que de verdad están con necesidad. Muchas gracias. Gracias, don Juan Pablo. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo esta tarde de llamarnos, don Steve, don Jorge, doña Mauren, don Israel, don Gerardo y don Juan Pablo. Vamos a la pausa comercial, la última del programa, regresamos. Por supuesto que será imposible responderle a cada uno de ustedes el tema en particular que están poniendo sobre la mesa, pero sí vamos a intentar terminar la discusión sobre estos temas. 3:14, vamos a la pausa, regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Los de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. Son las 3:18, intentando agrupar, y nos quedan 7 minutos de programa, intentando agrupar los temas que nos presentaron nuestros oyentes. Bueno, el tema de los moteles que lo presentaba el primer oyente es interesante, porque si hay una evasión absolutamente consciente cuando usted entrega una factura y le cambia el ítem, digamos, por el que está facturando. El tema de empleo me parece fundamental, y el tema también me parece de las familias pobres que no están en extrema pobreza, sino que apenas han logrado salir de la extrema pobreza gracias a las asistencias. Que eso fue la pregunta que nos hace doña Mauren. Esa fue la pregunta. Yo me quiero referir y contestarle a doña Mauren que precisamente al inicio de esta conversación yo decía que no hay nada más cruel que tener familias que han logrado salir de la pobreza, que se les corten los apoyos para que sean de nuevo sujetas de apoyo cuando han caído en la pobreza, cuando lo que queremos es todo lo contrario. Así que, por ejemplo, lo que usted nos comentaba de su caso personal, que había tenido algunos apoyos de Limas para un emprendedurismo, que tenía beca y había tenido parcialmente un bono parcial de la vivienda. Y para un programa de emprendedurismo. Sí, exacto, el programa de emprendedurismo de Limas. En todo eso, nosotros no nos oponemos. Si una familia está necesitando de estos 3 ítems para salir adelante, sabemos que son complementarios. Lo único que no podríamos es que lo tengan a través de toda la vida. Su beca de Avancemos terminará el día que su hijo salga del colegio, y esperamos que salga siendo mucho más competitivo y pueda empezar a ayudarle a usted en el tema de microemprendedurismo y así sucesivamente. Por eso es que lo que queremos saber es a las familias
qué les estamos dando, cuántas variables se juntan en ellas, ¿verdad? Y saber hasta cuándo se lo estamos dando, porque la necesidad de que lo tengan de forma permanente es solo y explícitamente en familias donde no podrían entrar en el mercado laboral bajo ninguna circunstancia, como sería, por ejemplo, familias que tienen personas con discapacidades muy severas, y que, por ejemplo, la madre tenga que estar cuidando al chico toda la vida o a la chica. Hay una serie de cosas que yo conozco muy bien por mi historia de vida y por mi trabajo de personas con discapacidad. O sea, podemos hacer una presentación grande de microemprendedurismo, de encadenamientos, de ofertas de trabajo, sabiendo que existe una limitante para algunas personas por sus propias condiciones. Y eso nos pasa muchísimo en la discapacidad. Por lo tanto, ahí hay que tener un Estado mucho más solidario y mucho más presente. Otra cosa que quería también referirme era el tema de los estudiantes de las zonas rurales. Esto es vital, ¿verdad? O sea, yo creo que Costa Rica ya no puede existir una Costa Rica en Limón y otra en San José y otra en la zona sur del país. Las oportunidades dentro de este territorio nacional deben de ser iguales para todos, situación que es muy difícil. Suenan muy fáciles las palabras, pero el cumplimiento es muy difícil y nunca me gusta que mis palabras suenen a demagogia en absoluto. Pero sí hay que tener entonces para esto un tratamiento especial sabiendo de dónde vienen estos estudiantes. Aquí yo no me voy a meter en autonomía universitaria porque las becas las dan las universidades, pero sí como Estado podemos buscar algunas alternativas para visualizar las necesidades individuales de cada uno de los estudiantes, porque estoy muy segura que una cosa es vivir en Talamanca o, como usted dice aquí, en Valle de la Estrella, que conozco muy bien, un lugar hermosísimo, pero que la pobreza ahí es terrible, y otra cosa es ser un muchacho de una zona urbana, sí, con necesidades socioeconómicas, pero la necesidad de transporte, de vivienda y otras cosas serán muy, muy diferentes. Tal vez dejo que Carlos nos termine de... bueno, un tema antes de Carlos hable, el tema de la migración. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de los programas en Costa Rica? No siendo costarricenses, son todas aquellas personas menores de edad. Ahí podemos y debemos, tenemos la obligación que nos lo dan los convenios firmados con organismos internacionales de atender la niñez y la adolescencia, no así, digamos, con quienes se encuentran en un estatus migratorio irregular, que son mayores de edad, quienes quiero aclarar que nosotros no los criminalizamos, los vemos como lo que son, personas con un estatus migratorio irregular y que queremos que pasen a regular o los invitaremos a salir del país. Además, hay que tomar en consideración, siendo bastante humanos, que por ejemplo, los hijos de extranjeros ilegales nacidos en Costa Rica son costarricenses, ¿verdad? Ayer y por lo también, tanto hay que hacerlo. Uniendo a ese tema, se publicaba un estudio que borraba el mito de que el impacto que tienen los extranjeros en la seguridad social. 11%, nada más. No, 11% la contribución, 6% sí, es la consulta. O sea, entonces ahí se rompe ese mito de que son ellos los que están sobrecargando el sistema. Somos nosotros, pero más que todo nosotros en la administración, los gobiernos y la mala gestión, la que ha tenido ese impacto en la caja. Pero sí me quisiera referir al tema del empleo, que fue uno que mencionó un señor ahí. En efecto, el tema del empleo está siendo es un tema dramático en el país. Mucha gente que desea trabajar pero no tiene su trabajo, su acceso a una fuente de empleo. Allí nosotros lo que tenemos que hacer es una política del gobierno como tal, no de una sola institución, un solo sector. Nosotros tenemos que apostar por un crecimiento económico fuerte, un crecimiento económico que sea intensivo en las fuentes de trabajo. Yo mencionaba que no es lo mismo hacer crecer un sector, por ejemplo, financiero, que contrata cierto perfil de gente nada más, hacer crecer el sector turismo, por ejemplo, rural, o el sector infraestructura, que contrata mucha gente, o al sector agrícola, que también contrata mucha gente. Entonces, yo creo que la política, como la ha planteado don Guillermo Solís, de la reactivación del mercado interno, comprendiendo el mercado interno como todo, no solo Costa Rica, sino como toda Centroamérica, República Dominicana, nos genera una expectativa de encender el segundo motor de la economía costarricense. Está muy bien que nosotros tengamos un encadenamiento de la economía global,
a través de muchos sectores con la inversión extranjera. Sí. Eso tiene que conservarse y tiene que profundizarse, pues que trae mucho dinero al país y también trae mucho conocimiento, pero también eso hay que complementarlo, llevarlo de la mano con la activación de la economía local para generar muchísimas más fuentes de empleo. Desde la parte social, en la medida que nosotros capacitemos más a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres y a las personas, trabajadores con nuevos destrezas, estaremos contribuyendo a tener un país más competitivo y entonces ahí sí podremos generar más claro, por ejemplo, les voy a dar un dato, el 33% del PIB lo generan las pymes, es decir, que tiene el 50% de las personas empleadas en cosas pequeñas. Eso es algo que el Estado debe darle acompañamiento, debe darle seguimiento, porque no se trata de tirar créditos a lo loco en la calle para que la gente se endeude y no tenga capacidad de cumplir con esos créditos. Se trata de poder generar una banca de desarrollo activa en la calle, con gente haciendo uso del crédito, pero obviamente con algunos niveles de acompañamiento importantes para que su empresa sea exitosa. Chiquitita pero exitosa, obviamente ojalá pueda crecer y crecer, porque yo siempre he tenido un lema en mi vida: a mí la riqueza no me estorba, lo que me estorba es la pobreza, en el sentido de que me estorba en el alma saber que hay personas que se encuentran en condición de pobreza y que están viviendo con tantas necesidades, pero la generación de riqueza me parece absolutamente importante. Además, una de las cosas que le daremos mucho énfasis es a algo que es el pago del salario mínimo. Esto lo inició doña Sandra Pisk, me pareció que fue una de las excelentes ideas que tuvo doña Sandra durante su gestión, que iniciará ahora su diputación, y eso hay que, sí, las cosas hay que decirlas por su nombre. Cuando la gente ha hecho cosas positivas, sin mezquindad, uno las debe de reconocer, pero no se dio continuidad, no se le dio continuidad. Me parece que la salida de doña Sandra del Ministerio de Trabajo hizo que esto decayera un poco, y nosotros quisiéramos retomar eso, porque el solo hecho de saber que se paga el salario mínimo, realmente ahí los niveles de personas en condición de pobreza a personas en no condición de pobreza podrían subir y tener mejores estándares de vida. Doña Ana, gracias por estar aquí. Carlos, gracias por estar aquí. Placer. Gracias a ustedes que nos escucharon. Recuerden que pueden vernos esta noche en Canal 2, la imagen de la radio, a las 8:30. Yo quiero sumarle a esta frase que usted decía, que no le estorba la riqueza sino la pobreza. Hay una canción de Silvio Rodríguez, canción de Navidad, tiene una estrofa en particular que a mí siempre me ha llamado la atención, y recordé ahora que usted la dijo, quiero cerrar con eso el programa. Dice: tener no es signo de malvado. Así es. Y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud. Ajá. Pero el que nace bien parado en procurarse lo que anhela no tiene que invertir salud. Esa es la diferencia. Uno no puede criminalizar a la gente que tiene. No, jamás, ni puede criminalizar la pobreza como un factor de inseguridad ciudadana. Bueno, amo a Silvio Rodríguez y esta canción también. Bonita, ¿no? Es hermosa. Pero hay una cosa que se llama, un libro que les recomiendo a todos ver, que se llama La cuna de la desigualdad. Y la cuna de la desigualdad está en la educación. Es decir, es el acceso que tenemos nosotros a habernos educado en una forma, o tendrán nuestros hijos de educarse en otra. Por eso le vamos a apostar al mayor movilizador social que existe, que es poder tener una educación de calidad. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Gracias por estar aquí. Sigue en Radio Monumental, Así es la cosa, don Álvaro Fernández, don Fernando Durán y don Alberto Cañas, tertuleando aquí en Monumental. Después sigue Oro y Grana. Gracias por estar con nosotros. Mañana los esperamos con otro programa interesante, político, mañana a las 2 de la tarde.